Buenos días y bienvenidos. Hoy trabajaremos el área de comunicación. La actividad, un viaje por la ruta de la innovación y los emprendimientos en las regiones del Perú. Y esta actividad corresponde a la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y tu propósito para hoy es describir qué emprendimientos se realizan para la solución de problemáticas, así como sus características, los recursos y las acciones que se realizan a partir de la lectura de textos. Y no olvides que al finalizar la actividad realizarás tu autoevaluación, tomando en cuenta el siguiente criterio. Reflexiona y registra en tablas acerca del aprovechamiento de los recursos y el emprendimiento durante la emergencia sanitaria, asimismo sobre su contribución a su comunidad y al país a partir de la lectura de diversos textos. Iniciamos la actividad leyendo la siguiente historia. Juan está muy interesado en las posibilidades que se presentan en la comunidad para brindar una ayuda o generar nuevas experiencias de innovación y emprendimiento. En vista de que su tío Pablo ha recorrido como guía varios lugares del país, ha decidido conversar con él y preguntarle cómo se dan estas experiencias en otras partes del Perú. Para informarse mejor al respecto, Pablo invitó a Jaime a realizar un viaje de turismo al cual denominaron la Ruta de la Innovación a los Emprendimientos en las regiones del Perú. Además, Pablo le ha dicho que realizar un viaje significa ir con una mirada de aprendizaje, ya que en cada recorrido uno enriquece sus metas, sueños, realidades, etc. Jaime, entusiasmado, ha aceptado la idea y agregó que tiene grandes expectativas y mucho interés por aprender. Ellos definieron su ruta de viaje en el mapa del Perú, decidiendo viajar a Ayacucho y Arequipa, dos ciudades muy hermosas y con una gran variedad de recursos naturales. Ahora observemos este mapa, el mapa de los recursos naturales. Jaime le cuenta a Pablo que en Arequipa hay una escuela de lengua de señas. Y Pablo le cuenta que Ayacucho es tierra de artesanos y otras fortalezas. Te invito a conocer acerca de las tablas de Sarwa y los fideos antianemia. Antes, recordemos que la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19 ha obligado a muchas personas a reinventarse y proponer nuevas formas de sostenerse económicamente y de contribuir al bienestar y crecimiento del país. Mediante la lectura que vamos a leer, ayudemos a Pablo y Jaime a conocer algunos emprendimientos que contribuyen a enfrentar situaciones problemáticas y a promover el bien común, con el fin de aportar al progreso de la familia, la comunidad y por consiguiente del país. ¿Te gustaría conocer algunos emprendimientos importantes que se realizaron para enfrentar situaciones donde se presentaron problemas, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde las familias hemos atravesado muchas situaciones difíciles por la emergencia sanitaria? Estos emprendimientos que vamos a conocer a través de la lectura también han contribuido al bien común y a mejorar las economías de las familias y el progreso de la misma comunidad y del país. En esta lectura leerás sobre experiencias de innovación y emprendimiento que hicieron frente al contexto de la pandemia. Antes de leer, vamos a leer el título y los subtítulos. ¿Qué nos dice el título? Pongamos atención. Experiencias de innovación y emprendimientos regionales. Ahora leamos los subtítulos. Primer subtítulo: Fideos antianemia a base de quinoa y cuy. Mascarillas inspiradas en las tablas de Sarwa.
Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. Analicemos qué nos quiere decir cada uno de estos títulos y subtítulos. ¿Podrían ser los nombres de los emprendimientos e innovaciones que están realizando algunas personas? Muy bien, de acuerdo al título y a los subtítulos que acabamos de leer, responde a las siguientes preguntas. ¿Para qué crees que se han escrito los textos? Bueno, yo pienso que se han escrito para brindar información acerca de situaciones de emprendimiento e innovaciones que han realizado algunas personas. ¿Qué entiendes por emprendimiento? Pienso que significa iniciar un proyecto de gran importancia y este proyecto genera un beneficio económico. ¿Y de qué tratarán estos textos? Podría ser de cómo las personas realizan algunas formas de emprendimiento para solucionar problemas que se han presentado. Tú también puedes opinar y anotar tus predicciones. Es importante que anotes tus ideas y más adelante vamos a corroborar. Luego, completamos el cuadro tomando en cuenta estas respuestas anteriores. ¿Leeré los textos para? ¡Claro! Para tener algunas ideas de cómo se realizan los emprendimientos frente al contexto de la pandemia o de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Bien, y al leer, toma en cuenta estas recomendaciones para que puedas comprender la lectura. Elige un ambiente que te agrade. Estar en un ambiente agradable te permitirá disfrutar mejor de la lectura. Luego, realiza una primera lectura de todo el texto. Así te darás una idea del tema. Y luego, haz una relectura, es decir, vuelve a leer, pero esta vez más pausada y detente en las partes que no comprendas. Luego de leer el texto, vas a responder a las siguientes preguntas. Recuerda que estas 4 preguntas las vamos a responder una vez que hemos terminado de leer el texto y hemos comprendido. Más adelante, para ello es importante que tomes en cuenta las recomendaciones. Y la última recomendación, subraya las palabras desconocidas, así como las ideas principales y secundarias. Hemos escuchado muchas veces esta palabra emprendimiento. ¿Qué será? Recuerda, el emprendimiento es el conjunto de acciones que desarrollan una nueva actividad económica, la cual genera un beneficio ya sea individual o colectivo. Ahora sí, iniciamos con la lectura del texto, cuyo título es Experiencias de innovación y emprendimientos regionales. En esta parte vamos a leer una introducción. Nos dice que la pandemia del COVID-19 puso a prueba la capacidad de resiliencia y adaptación a las exigentes medidas sanitarias de emergencia adoptadas por las autoridades para evitar el contagio del nuevo coronavirus. Y fieles a una tradición histórica de creatividad, ingenio y resistencia innata, las peruanas y los peruanos de todas las regiones no dejaron que la pandemia paralice sus proyectos. A pesar del enclaustramiento obligatorio de los primeros meses, pusieron en marcha emprendimientos en distintos rubros que llevan impreso el ADN creativo y resiliente de las peruanas y los peruanos. A continuación, veamos algunos de estos emprendimientos regionales que surgieron durante el azote del nuevo coronavirus. Vamos a leer en qué consiste este primer emprendimiento, llamado Fideos antianemia a base de quinoa y cuy. El ingeniero agroindustrial ayacuchano llamado Aníbal Prado Condori creó una fórmula para producir fideos a base de quinoa y cuy. ¿Habías escuchado antes?
La quinoa y el cuy son dos superalimentos oriundos del Perú que combaten la anemia y la desnutrición y favorecen la alimentación saludable. Pero ¿cómo así nace este emprendimiento? Dos fueron las circunstancias que motivaron a este ingeniero industrial ayacuchano a ejecutar esta idea, pensada en principio para combatir la anemia de su esposa, pero también de la niñez ayacuchana que registró una tasa muy elevada de desnutrición crónica. Obtener la fórmula para producir estos fideos no fue para nada fácil. Aníbal quería elaborar un producto diferenciado de aquellos fideos tradicionales hechos a base de harina, trigo, huevo y agua. Él quería hacer algo mejor para poder combatir la anemia y la desnutrición. Fue así que investigó algunos insumos alternativos al trigo y encontró la quinoa como un cereal andino oriundo del Perú de gran valor nutricional, consumido desde tiempos ancestrales y que tiene en Ayacucho a uno de los principales centros de cultivo. Sin duda, la principal innovación en estos fideos está en la inclusión del cuy como uno de los componentes esenciales. Y de esta manera se aprovecha lo mejor de su aporte nutricional. ¿Qué opinas de este emprendimiento? ¿Sabías que existían estos fideos elaborados a base de quinoa y cuy? Ahora vamos a conocer el segundo emprendimiento, mascarillas inspiradas en las tablas de Sarwa. Una asociación de mujeres vio que su hermoso arte podía manifestarse no solo en las famosas tablas de madera, que constituyen su tradicional forma de presentación e identidad, pero que debido a la crisis tienen poca demanda, sino también en otro objeto muy utilizado y demandado en esta coyuntura, las mascarillas para prevenir el contagio del COVID-19. Una de las integrantes de la asociación, artista y difusora del arte de las tablas de Sarwa, afirmó que si bien la pandemia frustró las iniciales expectativas de venta en el año 2020, para lo cual habían trabajado con meses de anticipación, no se quedaron de brazos cruzados y por el contrario decidieron transmitir las tradiciones, costumbres y mitos que se narran en las tablas de Sarwa a través de las mascarillas. Como todos sabemos, estas mascarillas son un elemento de protección sanitaria que se ha vuelto indispensable en la actualidad. Y como vemos en la imagen, estas mascarillas tienen diversos diseños y colores muy bonitos. Y lo más interesante es que a través de estos diseños transmiten las tradiciones, costumbres y mitos. Y ahora conozcamos un poco acerca del tercer emprendimiento, Lara. ¿Qué es Lara? Es la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país, es decir, de las personas que presentan discapacidad auditiva. Veamos de qué se trata este emprendimiento. Lara es un emprendimiento que busca la inclusión social a partir de la enseñanza de la lengua de señas. Desde el 2014, esta escuela brinda clases presenciales y ahora también virtuales a personas con discapacidad auditiva. ¿Y qué significa esta palabra o frase, discapacidad auditiva? Viene a ser la falta, disminución o pérdida de la capacidad para oír. Y estas clases presenciales y ahora virtuales han venido desarrollándose con bastante éxito. Esteban Ramírez eligió el nombre en honor a las iniciales de su papá, Luis Alberto Ramírez Arellán, Lara, quien tenía una discapacidad y fue su primer maestro. Sigamos viendo de qué se trata este emprendimiento.
Esta escuela Lara nació en Arequipa y hoy tiene un alcance a nivel nacional e internacional, fíjense chicos. Sin embargo, con la situación de emergencia sanitaria, lo que ha pasado a causa de la pandemia, esta escuela Lara ha tenido que hacer frente a nuevos retos, como por ejemplo, cómo seguir atendiendo a las personas con discapacidad auditiva durante el distanciamiento social. Es así que fue renovándose, lo cual no fue fácil, pero finalmente se logró, pues ahora la escuela ha reforzado la enseñanza virtual a través de clases vía Zoom y ha alcanzado una plataforma propia con clases grabadas. ¿Qué opinión tienes acerca de este emprendimiento? Vemos que a pesar de los momentos difíciles por lo que nos encontramos pasando a raíz de la emergencia sanitaria, también hay quienes han pensado en las personas que tienen discapacidad, en este caso auditiva, con la finalidad que estas personas no se perjudiquen y que continúen recibiendo una enseñanza, en este caso virtual. Sigamos conociendo acerca de la escuela Lara. Lara es un ejemplo de que una iniciativa individual puede tomar un sentido e impacto para todas y todos, pues este emprendimiento ha llegado a aportar al bien común. Inclusive, en la actualidad, genera voluntariado para apoyar en su aprendizaje a niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, con lo cual sensibilizan y comprometen a la población con esta causa. Además, brinda una oportunidad laboral para personas con esta discapacidad, ya que ellas y ellos son docentes de la propuesta. Y aquí tenemos la fuente, puedes ingresar por estos enlaces y encontrarás mayor información y descripción de estos emprendimientos. Ahora sí, vamos a responder a las 4 preguntas que mencionamos anteriormente. A. ¿Cuál es el origen de los emprendimientos presentados? A ver, el origen es el querer buscar soluciones a los problemas que se han presentado. Por ejemplo, el caso de los fideos. Se elaboraron para combatir la anemia y la desnutrición crónica en la niñez. B. ¿Crees que los 3 casos de emprendimiento presentados son iguales? Explica. Son iguales en la medida que los 3 tienen la finalidad de solucionar un problema, pero cada emprendimiento es diferente, ya que afronta de maneras distintas el problema. Se realiza en forma creativa e ingeniosa, empleando otros recursos. Pregunta C. ¿Los impactos de cada uno de los emprendimientos que hemos visto son solo personales o también impactan en la comunidad? ¿Qué opinas? Yo pienso que impactan en la comunidad porque todos se benefician. Por ejemplo, los fideos benefician en la alimentación, las mascarillas para la protección, la escuela Lara en la atención a las personas con discapacidad auditiva. Quiere decir que estos emprendimientos impactan en la comunidad y contribuyen al bien común. Letra D. ¿Los emprendimientos se pueden renovar de acuerdo al contexto? Claro que sí. Se pueden ir renovando de acuerdo al contexto, empleando el ingenio y la creatividad. Pueden emplearse además otros tipos de recursos, sin que pierdan su finalidad o su objetivo. Ahora vamos a revisar nuevamente los textos y señalar el cuadro que corresponde al tipo de texto. Hemos visto que en cada una de las lecturas se describe el emprendimiento, en qué consiste, los beneficios. En todo caso sería un texto descriptivo. A continuación, vamos a explicar de qué manera las imágenes que aparecen en el texto se relacionan con la lectura. Si observamos bien, a través de las imágenes podemos imaginarnos de qué trata la lectura.
se puede predecir, además se puede describir cómo es el producto que se ofrece o en qué consiste el emprendimiento. Ahora bien, durante la lectura has podido encontrar algunas palabras desconocidas o nuevas para ti, palabras que has subrayado o que has encerrado. Con ayuda de un familiar encuentra su significado. Por ejemplo, ingenio, resiliente, innovación. A ver, veamos en qué consiste cada una de estas palabras. Bien, en esta parte vamos a tomar en cuenta la información del texto y completar la siguiente tabla. Para completar esta tabla, puedes regresar al texto. En él encontrarás la información. Vamos a ver un ejemplo de emprendimiento y luego tú podrás completar la tabla con los otros emprendimientos. Sobre los fideos antianemia a base de quinoa y cuy. La descripción de las actividades económicas sería que esta es una actividad que corresponde a la industria alimentaria. Este alimento, los fideos antianemia, son elaborados con productos oriundos del Perú. Y así puedes seguir describiendo en qué consiste esta actividad económica, en dónde se realiza en Ayacucho y cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento. Ayacucho tiene grandes campos de cultivo. Ahí se encuentra su principal centro de cultivo del trigo. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan? En este caso, para la elaboración de los fideos, la quinoa y el cuy. ¿Qué acciones se realizan? Tenemos primero conseguir o comprar los insumos, que son la quinoa y el cuy. La preparación de los fideos, la venta del producto. De la misma forma, vas a completar las demás tablas con los emprendimientos que faltan. Por ejemplo, con las mascarillas inspiradas en las tablas de Sarwa. Anotarás su descripción, cuáles son las características del lugar que ayudan al emprendimiento, cuáles son los recursos que se utilizan y qué acciones realizan. Asimismo, vas a completar la tabla sobre el emprendimiento de Lara, la Escuela Peruana de Lengua de Señas que fomenta la inclusión social en el país. Describe la actividad, dónde se realiza, cuáles son las características del lugar, los recursos que se utilizan y qué acciones se realizan. Y no olvides evaluar tus aprendizajes en esta actividad. Nos vemos en el próximo video.